Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que me conocéis, pero para que no me riña David me voy a presentar. Soy María Jesús Vázquez, soy concejala de Gana Medina en el Ayuntamiento de Medina del Campo y hace 2 meses estuve en el Sáhara, por desgracia muy poco tiempo, solo 3 días. Nos dio tiempo a ver muy pocas cosas. Estuve con Abdalaji, fue un placer, nos acogió en su casa como si fuéramos de la familia y pude comprobar el valor de esta gente, la determinación, lo claro que tienen que su país tienen que recuperarlo y que tienen todo el derecho a recuperarlo, y pude ver la forma en la que viven, las necesidades que tienen, que son muchas, y también la lucha y lo claro que lo tienen y los solidarios que son y cómo trabajan juntos y cómo han conseguido en estos 50 años pasar de las tiendas de campaña con las que empezaron los campos de refugiados a tener hogares. Dependen, por desgracia, de la ayuda de países extranjeros, entre ellos España, aunque últimamente tenemos que reconocer que nuestro gobierno lo ha hecho precisamente bien, ha metido la pata, a mi entender, estrepitosamente, y creo que tenemos una obligación con el pueblo saharaui como parte que fue de nuestro país, como pueblo hermano, y como responsabilidad en la situación en la que sufren ahora. No quiero contar mucho más porque estaba Juanfran, que estuvo hace un par de años, que estuvo mucho más tiempo, estuvo trabajando allí, que conoce mucho más la situación, y luego al final, si queréis, os cuento yo algo de cuando he estado, si ha habido alguna diferencia con la situación que cuenta él y demás, porque me parece que su testimonio es mucho más importante, o el de Abdalaje, que es el delegado del Frente Polisario en Castilla y León. Juan Francisco Rodríguez, Juanfran, es concejal de Izquierda Unida en Tordesillas y creo que puedes empezar cuando quieras, que vas a contar cosas mucho más interesantes. Vale, bueno, yo fui hace 2 años a los campos de refugiados, los viajes solidarios. Fui gracias también al Partido Comunista de España, porque bueno, financió parte del viaje y allí bueno, pues pude comprobar de primera mano lo que realmente es un pueblo muy bien organizado, con mucha determinación y bueno, las injusticias que está sufriendo. Lo que más me llamó la atención, y ahora lo veremos, es sin ninguna duda es cómo están perfectamente organizados, cómo es prácticamente un estado dentro de otro estado, cómo se coordinan y sobre todo cómo tienen la determinación de que en un futuro van a volver a su tierra. A mí la verdad es que me hicieron sentir muy orgulloso y bueno, ahora sí, si queréis os cuento un poco. David me ha dicho que lo que tenía que decir más o menos, pero como no le voy a hacer ni caso, pues voy a hacer lo que yo quiera, ¿vale? Yo creo que cuando se habla del conflicto saharaui, siempre hay que poner un poco en antecedentes. Bueno, hay que ir al periodo de la colonización de África, ¿no? 1985, la conferencia de Berlín, se reparte en África, lo que es actualmente, lo que es el Sáhara Occidental le corresponde a España, Marruecos a Francia, incluso hay un pacto de no agresión, es decir, que Marruecos Francia no podía aspirar al Sáhara y demás. Siglo XX, empiezan los movimientos de descolonización de África, también pasa en el Sáhara, ¿no? Evidentemente, las potencias colonizadoras pues, no quieren. Lo que pasa que la determinación del pueblo saharaui, bueno, pues que son muy guerreros, pues al final hacen que el régimen entonces de Franco intente darles más autonomía, pero es que ni con autonomía, es decir, como si fuera una provincia, como si fuera una provincia, pero con más autonomía, decían que no. De hecho, empieza a haber huelgas y demás, en 1970, empieza a haber muchas manifestaciones muy reprimidas por la región y al final, en 1973, pues, fruto de todo ese fervor, se crea el Frente Polisario y un Frente Polisario que enseguida se llega a hacer con el control de todo el territorio. De hecho, en palabras de la ONU, aparte de hablar del control de todo el territorio, se dice claramente, o sea, como una resolución, que el pueblo saharaui es autónomo y que no quiere ser incluido en otro país, en un claro bofetón a las ansias de Marruecos y de Mauritania, ¿no? Con todo esto, al final, en 1975, pues bueno, el rey de Marruecos, como no
podía acceder al territorio, pues lanzaba la Marcha Verde, ¿no? Pues claro, al final, incluso el régimen franquista estaba planteando el referéndum y demás porque no podía controlarlo, pero claro, eso no le interesaba a Marruecos porque lo iba a perder. Entonces lanza la Marcha Verde, es decir, prácticamente invade, como lo hace un marroquí, el Sáhara, y justamente en 1965, es importante señalar, a poco tiempo de la Marcha Verde, sube al poder, al jefe del Estado, el bribón, ¿no? Juan Carlos I. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hasta entonces el régimen de Franco es verdad que no sabía muy bien qué hacer con el Sáhara, pero él tenía mucho miedo a lo que había pasado en Portugal, con la descolonización de Angola, las repercusiones que tuvo con la reducción de los claveles y por lo tanto a perder su corona, ¿no? ¿Qué hizo con esto entonces? Pues que al final llegó a un pacto con Estados Unidos y con Marruecos, un pacto secreto, porque salió luego, después a los años, con la CIA, los papeles clasificados de la CIA, llegó a un pacto secreto en el cual, bueno, pues más o menos se repartían ellos el botín. A ver, a Estados Unidos le interesaba el Sáhara porque es rico en bastantes recursos naturales y tampoco le interesaba que lo tuviera España porque además es que nunca se llevó bien con el régimen de Franco. Aparte luego Marruecos era el caballo de Troya de Estados Unidos en África. Una vez que pasó eso, bueno, pues al final todo era secreto, pero se plasmó en la conferencia de Madrid, ¿vale? Donde en teoría se repartieron el territorio entre Marruecos y Mauritania, pero bueno, a Mauritania le tocó nada, la habían engañado, que también en parte por eso luego Mauritania sí que firmó la paz con el Frente Polisario, que ahora, bueno, no es que Mauritania no tenga esa aspiración, pero sí que es verdad que ahora mismo no es un agente en conflicto. Y bueno, pues al final, evidentemente, aunque se hayan repartido el territorio, los saharauis no se fueron de allí. Y fue cuando estuvieron guerreando y ahí prácticamente empieza ya toda la historia de lo que es los campos de refugiados, porque mientras los hombres estaban guerreando, las mujeres con los niños se fueron a esa zona de Tinduf, donde ahora mismo, en Argel, donde ahora mismo están los campos de refugiados. Eso es importante para una cosa que luego veremos. Entonces, bueno, con ese contexto histórico rápido y donde me he saltado muchas cosas, pero bueno, donde queda claro más o menos un poco cómo fue la situación, quiero empezar un poco lo que es el viaje y lo que yo sentí, ¿vale? Las primeras impresiones nada más llegar. Bueno, tú llegas al aeropuerto, ¿vale? Y claro, es impactante. Yo en primer lugar intenté hacer una foto, porque todo el mundo está haciendo fotos. Todo el mundo está haciendo fotos y me dijeron, oye, que es un aeropuerto militar, no puedes hacer fotos. Digo, vale. Cualquiera les decía que no también. Entonces, claro, llegué al aeropuerto y de pronto aparecen, es que fue curiosísimo, porque de pronto aparece, claro, el impacto es brutal, porque aparecen los autobuses que te van a llevar, pero son autobuses, yo llamaba autobuses zombies, porque les falta una puerta, les falta un trozo, vamos, andan, lógicamente, son útiles. Algunos tienen la foto, a lo mejor, uno tenía la foto de Del Piero, otro ponía Santander, digo, mira, qué bien. Cosas así. Yo me voy a montar al autobús y yo iba con el subdelegado del Frente Polisario en Extremadura, ¿vale? Con Alali. Entonces me dijo, no, tú en coche oficial. Digo, bueno, por todo lo alto. El coche oficial es aquel de allá, arriba. Ahí estoy metido. Qué bien, qué guay. Pero que te quiero decir que todo es así un poco rudimentario. Claro, ¿por qué los autobuses son así? Quiero contar una anécdota de un concejal de Izquierda Unida en Zaragoza, de Alberto Cubero. Alberto Cubero siempre, o sea, en una charla comentó que él cuando era concejal del ayuntamiento, en ese periodo que gobernó la izquierda, cuando era concejal del ayuntamiento, pues tenía que desechar unos autobuses de la flota de Zaragoza. Y entonces dijo, vale, como lo han comprado otros, parte para los campos de refugiados saharauis y parte para Cuba. La derecha montó un pitote, o sea, y en realidad al final dice, la derecha prefería que esos autobuses fueran a chatarra, ¿sabes? Que se fueran a
a los campos de refugiados o a Cuba. A ver, al final, bueno, pues todos esos autobuses, toda esa flota y muchos de los materiales que hay en el campo de refugiados vienen de situaciones de este estilo, ¿vale? Bueno, ¿cómo he dicho que es impactante? Que vienen los autobuses, claro, todos vamos en caravanas, ¿no? Y nos van repartiendo en diferentes wilayas, por así decirlo. Bueno, para que nos hagamos una idea, hay 5, que son Auxerre, Smara, Yaila, Layún y Bujador, que bueno, que son como provincias, ¿vale? Luego dentro habría como poblados, que serían las dairas, y después como barrios o distritos. Bueno, luego también hay una capital administrativa que es Rabuni. Todo tienen nombres de las ciudades de donde vivían antes, ¿vale? A ver, quiero que quede claro que cuando yo hablo de provincias o hablo de pueblos, no es la imagen que vamos a tener aquí. Al final son como unidades administrativas un poco dentro de la organización, son campos de refugiados dentro de la organización. En realidad son grandes poblados, ¿vale? Yo, por ejemplo, a ver, para que nos hagamos una idea, yo estaba en la Huilaba de Esmara, creo que era la Daira de Hamsa y Distrito 5, ¿vale? Pues para tener claro dónde está cada persona. Al final veis que son poblados sin planificación ninguna. Es decir, ¿por qué? Pues porque esto viene de cuando he dicho antes que hubo la emigración al desierto, solo mujeres y demás. Entonces allí se pusieron primero con las jaimas, luego, bueno, pues empezaron a establecer un poco más, ¿no? Cuando se firmó la paz en 1990, vienen los hombres, empezaron a formar casas de adobe, pues, también, si van a tener para poder vivir mejor, ¿no? Incluso ahora ya el cemento está muy metido y ya se ve incluso ladrillo, alguna casa de ladrillo como, que se está haciendo, como veis aquí. Bueno, que la distribución es totalmente anárquica, es decir, no hay calles en sí, te puedes perder, aunque ellos se orientan perfectamente, es una pasada, se orientan por los apellidos sobre todo. Digamos que hay como un centro así muy anárquico, lleno de estas casas. Luego alrededor sí que es verdad que hay como zonas donde tienen a ganado, ¿sabes?, en rejas y tal, como queriéndolo apartar un poco de los olores y demás. Y luego en el exterior hay equipamientos nuevos que se han ido haciendo, son escuelas, institutos, que son un poco más grandes. Lo que pasa es que, claro, todo eso se va uniendo cada vez más porque mucha de la gente que se ha ido a trabajar fuera vuelve, se hace la casa allí, pues, sobre todo pues, gente que trabaja de temporero en la construcción, está unos meses en España, por ejemplo, y luego vuelven ahí otros meses y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues todo va creciendo. Esto me parece muy curioso y es que es increíble cómo llegan los recursos a cada familia. A ver, tiene que quedar claro que allí yo no vi y nada me pareció que nadie pasara hambre, ¿vale? O sea, está todo muy bien organizado, es decir, a todo el mundo le llega una canasta básica, ¿vale? Lo que pasa es que es una canasta básica con alimentos básicos. Lo que pasa es que, claro, luego se complementa mucho porque mucha gente recibe ayuda del extranjero, porque, bueno, pues los lazos que se han hecho con las familias, con los niños y demás. Otros tienen pequeños comercios, que a mí esto me llama mucho la atención, es lo que más gracia me hizo, que claro, los comercios tienen nombre de comercios de aquí. Carrefour o Día, o incluso había un negocio de ruedas que tenía el nombre de Michelin, creo. Dicen, voy a Carrefour, ¿y qué me estás contando? ¿Sabes? Pero bueno, veis que además tienen bastantes comestibles y demás. Claro, eso, a ver, al final eso, bueno, no aporta una ayuda a la familia, ¿vale? Es que funciona todo como aportes pequeños. Vale, ¿cómo llega la ayuda perdón, aquí es que si no, a los campamentos? Vale, fundamentalmente hablo de la recepción de las caravanas solidarias. Aquí hay un trabajo espectacular de organización, la ayuda prácticamente es toda exterior, pero en lo que se refiere a alimentos, una organización espectacular y un trabajo espectacular entre la Media Luna Roja Saharaui y el gobierno del Frente Polisario, ¿vale? O sea, es como se mimetizan, tienen una estructura a través de la cual hacen llegar la comida a la gente, los recursos, espectacular. Bueno,
según llega digamos, a las oficinas centrales de la Mediana Roja Saharaui, allí se clasifican los alimentos, se mira la fecha de caducidad, se mira, muy importante, para la gente que envía cosas que no tengan cerdo, evidentemente, que eso nos lo recalcaron. Prefieren siempre alimentos no perecederos, como es natural. Y ahí se clasifica todo, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, si son medicamentos, pues al Ministerio de Salud. Si son ropa, pues equipamiento y cooperación. Es decir, se va clasificando, ¿vale? Hay otras cosas, por ejemplo, que, a ver, normalmente se prefiere que allí vayan alimentos, ¿vale? Pero hay otras acciones que prefieren que vayan como proyectos. Es decir, ¿qué son proyectos? Pues proyectos son, pues digamos, colaboración de asociaciones, colaboración de ayuntamientos, colaboración pues de ACNUR mismamente. A ver, no son anárquicos, ¿vale? Es decir, el Frente Polisario, a través de sus delegados y demás, o sea, manda una lista de necesidades. Entonces, les dice a los diplomáticos de cada país que tenéis que trabajar sobre estas necesidades. ¿Qué pasa? Que, claro, muchas veces los pueblos o las asociaciones, pero es que yo prefiero ayudar en esto. Pues, como hay muchas necesidades, pues se tacha de abajo. O sea, no hay ningún problema. De hecho, una cosa muy curiosa que me pasó a mí es que fuimos a varias escuelas y recuerdo que guarderías, hay un problema con las guarderías porque, bueno, ahora veremos, pero la guardería no es una educación obligatoria, entonces tampoco se invierte tanto ahí, entonces hay muchos problemas estructurales. Entonces la alcaldesa de allí, bueno, a mí me presentaban el concejal de Izquierda Unida en Tordesillas, a por él. Dice, no, porque tal, ayuda aquí, tal y cual. Y digo, hombre, yo puedo hacer lo que pueda. Yo traslado la petición. Es decir, también las alcaldesas se buscan la vida, o sea, pero claro, esa necesidad ya está transmitida al gobierno. Entonces el gobierno ya la sabe. Si, por ejemplo, a través de un proyecto se arreglara esa escuela, o sea, damos esa guardería, se tacha y ya está. No habría problema. Es decir, se trabaja con una jerarquía de necesidades, pero bueno, si hay una asociación que quiere trabajar sobre otra, pues también, evidentemente, se deja. Bueno, se recibe el alimento en la caravana de la sede central de la Luna Roja Saharaui, se clasifican los productos y se distribuyen a las diferentes wilabas, ¿vale? Y estas va a las dairas. Y las dairas es ahí lo importante, ¿vale? Porque los ayuntamientos son los que hacen llegar a todas las familias. Ellos tienen perfectamente una lista de qué gente vive en cada casa y las necesidades. Entonces, cada cesta básica es diferente en función también del número de miembros y demás. Sí que es verdad que es importante porque tienen un stock de 3 meses de alimento por si acaso hay alguna necesidad, ¿vale? Agua. Bueno, estos son donde almacenan el agua, ¿vale? Que a mí me hizo mucha gracia. Y a los niños también, porque se dedican a saltar encima de ellas y salen las madres corriendo que se bajen de ahí. Evidentemente el agua es un bien bastante apreciado. El agua se almacena en estas, que también lo distribuyen los ayuntamientos, se almacenan en estos depósitos que son de goma. También pueden ir por tuberías. Eso es a través de un proyecto de ACNUR. ACNUR todavía se ven en obras que se están metiendo las tuberías y demás. Y bueno, pues eso, se almacena ahí y de ahí se va cogiendo. También lo llevan camiones y demás para almacenarlo, ¿vale? Antes de nada, por aquí no lo tengo, pero sí que también la electricidad también se distribuye. La electricidad, como otros muchos materiales, se compra a Argelia. Argelia también hace negocio, como el cemento y demás. Antes también se compraba en Mauritania, pero con la guerra está cerrado ese conducto, ¿vale? Quiero decir que es importante, he estado incidiendo ahora mucho en los ayuntamientos porque me parece que hacen una coordinación y hacen un trabajo espectacular. Pero claro, ellos se quejaban, dice, lo hacemos prácticamente sin financiación. Yo fui a visitar un ayuntamiento sin ordenadores, y te contaban eso, que claro, que es que lo hacen todo sin financiación, escuchan los problemas de la gente, claro, son los primeros a los que va la gente a protestar, a la alcaldesa, en este caso a la alcaldesa, que hay que tener valor. De hecho, la alcaldesa por las noches se visitaba un montón de casas, ¿sabes? Era muy curioso, la señora.
y bueno, pues hacen un trabajo muy bueno de distribución, pero claro, apenas sin financiación. Es que allí, claro, en el Sahara el problema es que financiación hay poca, como ahora veremos. La sanidad, vale, hay centros de salud en cada wilaya, en cada provincia, y hay un hospital nacional en Rabuni. ¿Qué pasa? Que evidentemente también hay carencias, como en todo Sahara. Hay necesidad de infraestructura, material, recursos humanos. Mira, un ejemplo muy rápido de lo que he dicho antes de la ayuda que llega y se va tachando. Pues estábamos en el Hospital Nacional y, y unos compañeros de Extremadura llevaban medicamentos, pero lo llevaban yo creo para otra parte, no para el hospital. Entonces dijeron rápidamente, nos reunimos con el director y decía el director, pues sí, aquí hay necesidades de tal, nosotros tenemos medicamentos. Claro, se les dio esos medicamentos que necesitaban, luego él comunica que los tiene y se tacha la necesidad, ¿vale? Claro, faltan muchísimas cosas, nos comunicaban que faltan ecógrafos y demás. Eso no quiere decir en ningún momento que no haya atención, allí se atiende a todo el mundo. Si es un poco grave, o sea, se entiende, pues digamos que en los centros de salud de cada Huilaba, si es un poco grave, al hospital de Rabuni, y si ya es más grave, pues tienen cooperación con otros países, Argelia o mismamente España, donde se trae a gente y aquí se la atiende. De hecho, muchas ciudades tienen pisos para traer aquí a gente que necesita ser tratada, si no puede quedarse con una familia que tenga aquí. Valladolid, creo que con el gobierno de Valladolid toma la palabra, creo que consiguió alguno y los aumentó incluso para poder hacer estas cosas. Importante, los médicos, y aquí es donde viene la cuestión bastante importante. Los médicos en sí tienen un problema en el sentido de, claro, la gente que estudia medicina, que sobre todo estudian en Cuba, ¿vale? Luego casi no vuelven. Están intentando que tengan que vengan unos meses a trabajar. Españoles que van allí a trabajar 15, 20 días. Claro, con eso no haces un buen proyecto, no haces un buen seguimiento. ¿De dónde sale la mayor parte de los médicos? De Cuba, ¿vale? La mayor parte de los médicos son cubanos, pero además que a lo mejor están allí un año, son lo que llaman las brigadas internacionales, que están en muchos países, están allí un año trabajando allí, luego el Frente Polisario llega con el gobierno de Cuba a un acuerdo, ¿no? Luego se vuelven a Cuba y ahí les espera pues, una gratificación económica por haber hecho eso. Y esto ocurre en muchas partes del mundo. Lo digo porque quizás es bueno reivindicar el gobierno de Cuba y a Cuba en este sentido, porque siempre se habla un poco mal de Cuba y claro, es que prácticamente para el tercer mundo, si no existiera, sería un verdadero drama por todo lo que aportan, sobre todo en materia sanitaria, ¿no? Como es el caso. Educación. Vale, hay varios niveles educativos. Las guarderías no es obligatorio, pero son bastante necesarias, porque bueno, preparan para la escuela y bueno, pues así también garantizas que en la guardería, pues digamos, los niños estén más recogidos y demás. Lo que pasa es que es verdad que las guarderías tienen muchos problemas de infraestructura. Hay una educación obligatoria de 6 a 15 años. Lo que pasa es que la red es insuficiente, ¿vale? La red de colegio, bueno, la red educativa en general es insuficiente para abarcar a tanto niño. Los colegios, por ejemplo, han sido creados pues yo visité uno que fue por Solidaridad Venezolana, ¿vale? Además ponía la foto de Chávez y todo. La red es bastante insuficiente, pero no hay ningún chico que se quede sin escolarizar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay convenios con otros países, por ejemplo, en secundaria sí que van bastantes a Argelia y bueno, y luego también hay proyectos, por ejemplo, aquí en España tenemos muchos niños estudiando gracias al proyecto Madraza, es decir, igual que vacaciones en paz vienen en verano, pues el proyecto Madraza vienen durante todo el curso y están estudiando aquí. Luego, bueno, la universidad también lo mismo, van a Argelia o sobre todo a otros países con los que tienen convenios como es Cuba, sobre todo en Cuba y América Latina. Sí que me gustaría señalar que, a ver, aparte en los centros educativos lo que también se garantiza, ¿vale? Y esto es muy importante para entender, yo creo, la preocupación del Frente Polisario por la juventud, que la verdad es que tienen como un potencial. Se garantiza el desayuno, ¿vale?
es a través de proyectos, por ejemplo, un proyecto español que se llama, creo que se llama Desayuno Madraza o algo así, que garantiza, por ejemplo, en las escuelas, que todos los niños que van a las escuelas tengan allí el desayuno. Entonces, es una forma de controlar que están alimentados, aparte del evidente servicio educativo. Juventud. Bueno, la juventud lo que pude comprobar yo es que asistí a un debate en casa que me encantó, me dio bastante miedo, pero me encantó. Incluso estoy hablando con gente del Frente del UJ Sario, de las juventudes del Frente Polisario. El debate, o sea, lo que me señaló es que sí que se veía como una ruptura generacional. Es decir, los jóvenes como que acusaban a los mayores de retirarse de la guerra en 1990, ¿vale? Y se llegó a un acuerdo. También lo que te contaban los mayores, claro, digo, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué? Yo preguntaba siempre. Yo iba con mi libreta y cuando tengo una pregunta, siempre lo decía y se reían. Dice, Juanfran, una pregunta, qué raro. Entonces, claro, lo que te decían es que evidentemente después de tantos años de guerra también hay que entender la fatiga y que la gente quería volver a su casa. Y bueno, si surgió esa posibilidad de paz, pues, pero claro, los jóvenes actualmente no lo entienden. ¿Vale? Los jóvenes que se han tenido que quedar allí, incluso hay un fervor guerrero, ellos quieren ir a guerrear. Claro, los que se quedan allí pues quieren ir a la guerra, otros quieren venirse a trabajar para enviar dinero a su familia y bueno, pues hay algún problema. Por ejemplo, sí que nos contaban, pues bueno, gente del UJ Sario que claro, ellos están un poco preocupados por la droga, porque creen que Marruecos está intentando meter droga, pues bueno, pues claro, al final ya lo hizo. Me contaron que, bueno, me contó el UJ Sario que sí que tienen esa preocupación, entonces, bueno, pues que claro, intentan combatirlo con campañas y ten en cuenta que al final la sociedad saharaui allí, bueno, pues es una sociedad muchas veces con mucho tiempo libre, ¿vale? Entonces, claro, eso es si metes ahí la droga, pues puede ser peligroso. Entonces, bueno, el J. Sario trabaja en controlarlo y, bueno, también tenían la preocupación de que también empiezan a surgir escuelas islámicas, ¿vale? Es decir, no es muy grande, pero sí que nos señalaban esa preocupación al respecto. Es decir, incluso de gente que lleva a sus hijos a la escuela, al sistema público, por así decirlo, y luego por la tarde a la escuela islámica. E incluso unos compañeros con los que fui, que eran de León, porque fuimos 3 representando al Partido Comunista, tenían preocupación a la vuelta porque nos dijeron que él sí que iba y se notaba en las formas y demás. El papel de la mujer, bueno, es que esto me parece increíble, o sea, era como algo que se palpaba, es decir, la importancia de la mujer era como algo que se palpaba, pero que nadie decía, ¿sabes? Era muy curioso, pero era claro, hasta que yo pregunté y ya te dijeron, sí, mira, tal. ¿De dónde viene fundamentalmente el papel de la mujer tan importante? Bueno, en primer lugar, porque cuando fueron las primeras que tuvieron que enfrentarse a la difícil labor de establecerse en lo que actualmente son los campos de refugiados, en cuidar a la familia, mientras los hombres estaban guerreando. Entonces, claro, eso, no sé, es como que les ha forjado un carácter espectacular. Son las profesoras y maestras, ¿por qué? Porque, a ver, allí no es que no cobren, pero la gente se paga cuando hay dinero. Entonces, muchos se han ido a trabajar fuera para enviar dinero a su familia. Entonces, el sistema público prácticamente de educación está conformado por mujeres incluso que han estudiado en España, incluso y han vuelto, o sea, allí, se han conocido algunas. En la administración local ocupan bastantes puestos de responsabilidad. Es verdad que a lo mejor según ascienden no tantos, pero en la local muchos. Y luego hay muchos proyectos, sobre todo en tema de huertos y demás. De hecho, conocí uno que creo que era con financiación extremeña, que bueno, pues se generan huertos donde, pues eso, para generar tejido productivo y algunos, pues bueno, pensando en la mujer. El ocio. El ocio es que a mí me llama mucho la atención, porque yo en 10 días creo que estuve, 10 días y allí, luego uno de vuelta y otro de... Sí. Y en 10 días me dio tiempo al de Saharaui a adorarlo y a cogerle asco. Porque aquí estaba todo el día bebiendo eso. Me parece increíble, me parece perfecta la fórmula, porque es decir, allí son mucho de ir a casas, y claro, son 3 vasos, ¿no? El primer vaso es amargo como la vida, el segundo dulce como la muerte, el tercero suave como la muerte. Y te piras para casa. Es como la medida perfecta, porque las visitas no molesten, ¿vale? Entonces, no sé, a mí me encantó el té, pero sí que es verdad que era mucho té al día y con mucho azúcar.
Entonces pasan mucho tiempo en eso, dentro de las casas, hablando y demás, en torno al té, los niños jugando en la calle. La verdad es que, no sé, es como toda una aventura. Sí me gusta, bueno, ya para terminar, unas conclusiones. Lo dije al principio, es un estado dentro de otro estado, es un estado, o sea, hay una organización espectacular, o sea, aluciné de lo bien organizado que estaba y de cómo llegaban a todo y de cómo, claro, tú entras y dices, aquí no hay control ninguno. No, hay control, o sea, hay control y hay una red perfecta para garantizar las necesidades básicas de cada saharaui. Ellos siguen convencidos de que van a volver. De hecho, ahora, por ejemplo, la diferencia entre la guerra de ahora y la de entonces, que ahora Marruecos, pues claro, al final Marruecos, que si está en contacto con el Mossad, que si está en contacto con Estados Unidos, pues tú imagínate la tecnología que manejan. Pero al final, no sé, en la guerra, como ellos están acostumbrados a la guerra de guerrillas, pues les preparan alguna bastante interesante. Claro, al final son muchos años allí, entonces muchas de las estructuras que se hicieron ahora pues ya empiezan a estar envejecidas, entonces hay como un debate interno que nos transmitía el ministro de Sanidad, sobre todo con el tema del hospital de Rabuni, entre hacerlo nuevo o adecentarlo. Ese es un debate que tienen internamente. Y luego les debemos apoyar en parte porque somos la potencia colonizadora y porque les hemos abandonado totalmente. Quiero con eso terminar con esto que me dijo el representante del UJ Sario y que me parece muy representativo. Como partido del UJ Sario nos da las gracias. España es hermano del pueblo saharaui, pero el gobierno español debe volver a la justicia, porque la carta de Pedro Sánchez al gobierno marroquí diciendo que el Sáhara es marroquí es dura. Intentamos hacer presión al gobierno. Es decir, ojo, esto es importante porque dice el gobierno de Pedro Sánchez, pero no habla de Izquierda Unida, no habla del PC. Es decir, yo cuando volví de ahí, es verdad que están cabreados con el PSOE, pero no sé, me hicieron sentir un orgullo de militar en Izquierda Unida espectacular. O sea, para ellos somos una organización con una coherencia increíble, pero a todas luces. O sea, también me lo contaba José Sarrión. De hecho, cuando estaba en el aeropuerto de ida, mandé una foto, digo, camino de campo de refugiados, saharaui. Y me dijo, cuando vuelvas, me cuentas. Y me contó que él cuando estuvo, porque estuvo con una interparlamentaria pues aquí de las Cortes de Castilla y León, y dice, hombre, según entre yo, procurador de Izquierda Unida, apartaron a Tudanca, apartaron a todos, y ahora todos a poner. O sea, es una de las cosas que te hace sentir orgulloso de militar donde militas, que bueno, pues que a veces no es fácil, ¿no? Pero yo también creo que hay que tenerlo importante, porque de la misma forma que eso me hizo sentir orgullo, a la vez también me hizo sentir rabia de estar en el gobierno y no poder torcer la mano del Partido Socialista en lo que está siendo una auténtica vale, eso, perdón. Entonces, bueno, lo único que quiero decir es que desde luego fue una experiencia bastante gratificante y que desde entonces, bueno, estoy comprometidísimo con el pueblo saharaui. Ya está, por mi parte. Voy a aprovechar ya, ahora sí que explico la montaña, voy a hablar un poco de la visita. Corta, fue casi más largo el viaje que la estancia allí, porque estuvimos 14 horas a la ida y como 18 a la vuelta, una cosa así. Fue un viaje eterno, pero mereció la pena. Fueron 3 días, yo fui con el Ayuntamiento de Medina del Campo, que fuimos a ver proyectos con la intención o esa es la intención que propuso el Ayuntamiento de colaborar con alguno de los proyectos. Vimos una escuela, por desgracia pillamos vacaciones porque estaban en Ramadán, pero estuvieron los niños, pudimos verles, actuaron para nosotros, cantaron y tal, vimos los planes del colegio, estuvimos en el hospital, vimos las necesidades que tienen. A mí me sorprendió mucho la gestión femenina. La mayoría de los cargos públicos, es más, en uno de los sitios eran todo mujeres. Cómo tienen iniciativas. El huerto, estuvimos en un huerto, que ver en el desierto un huerto sorprende, aunque estaba ya recogido y demás, pero se veía verde, era una especie de oasis en medio del desierto, que lo gestionaba una mujer. Como la escuela la gestionaba una mujer, como los centros gestionaban una mujer, como en sitios donde los hombres tenían cargos, las mujeres estaban siempre al lado,
cómo tenían responsabilidades. Y vimos muchas carencias, pero sí que lo que decía Juanfran, la claridad meridiana de que van a volver la tienen asumida, tienen muy claro que quieren volver, que es su tierra y que tienen todo el derecho y que van a volver. La organización es impresionante, de la solidaridad entre ellos es impresionante y la acogida que dan a los visitantes, yo puedo garantizarla, estuve en su casa, estuve en la casa de nuestro del delegado en Castilla y León y pude comprobar que la acogida es estupenda. Estuvimos el último día en una fiesta que celebraban, si no me equivoco, las mujeres en homenaje al trabajo que habían hecho sus madres para establecerse y demás, y fue fantástico, o sea, la celebración, la forma de celebrar con los pocos recursos, pero estando todos unidos y el comportamiento de toda la sociedad junta, sobre todo eran la mayoría mujeres, fue estupendo. En cuanto al té, pues a mí lo que me fascina es ver hacer el té, porque me parece tan difícil y tan complicado que me parece fascinante. Yo que sabéis que soy de tomar las cosas sin azúcar, pues está dulce, pero bueno, pues está bien, me pasa lo que a Juanfran, que de vez en cuando pues tampoco está mal. Pero lo que me fascina es ver cómo lo hacen. Y eso yo creo que también simboliza mucho la personalidad del pueblo saharaui. La constancia, la paciencia, el concentrarse en hacer el trabajo bien, en que las cosas queden perfectas. La elaboración del té es un poco eso. Y creo que el pueblo saharaui en parte es eso. Yo creo que debemos apoyarla. Yo me siento muy orgullosa de estar donde estoy, lo he dicho muchas veces, muy satisfecha y muy cómoda, y pienso seguir estándolo. Así que tenemos a Gema, perdona, se me ha olvidado el apellido. Santa Elena, que lleva 22 años acogiendo niños, que forma parte del grupo de Medina que acoge niños, y yo creo que su testimonio puede ser importante, por lo menos que nos cuente un poco cómo funciona esto y cómo se puede animar la gente a participar en el proyecto. Pues la verdad que sí, llevamos 22 años acogiendo a niños. Para mí, ahora mismo puedo decir que es la experiencia más bonita que he tenido en mi vida, junto a la de tener a mis propios hijos. Tengo 6 niños saharauis, digo tengo porque aunque algunos ya son muy mayores, tengo ya un niño de 30 años, pues yo sigo teniendo mucha comunicación con ellos, se han casado, nos han invitado a la boda, pero por problemas no hemos podido ir, pero han intentado, por ejemplo, hacer la boda porque nosotros fuimos en diciembre, en el viaje de las familias. Tengo mucha comunicación con ella, me llaman, nos llamamos, o sea, cuando han acabado sus estudios, el mayor ha venido a España, le hemos ayudado a conseguir los papeles para que pueda estar aquí legalmente. Y la verdad que es una experiencia que hay que vivirla. Igual que el viaje en los campamentos, hasta que no se va, no se siente, porque no es igual que te lo cuenten a vivirlo, no, como tú lo has podido. No. Bueno, pues no os quejéis de los viajes de ahora, porque yo he ido 7 veces y mi primer viaje fue en el 2003 y no tiene nada que ver, no había carreteras. El viaje era en camión, sin lona, en el remolque allí, los bultos que llevábamos, la gente encima por todo el desierto, porque no había carreteras. Y bueno, pero para mí seguían siendo pues unos viajes maravillosos y siguen siendo. Los viajes son el aeropuerto de Tinduf horroroso, pero todo merece la pena. A ver, Vacaciones en Paz es un programa de acogida a niños saharauis durante los meses de julio y agosto. Y el fin primordial es quitarles de las temperaturas allí en verano, que hace como más de 50 grados, y sobre todo darles la posibilidad de hacer los reconocimientos médicos, porque allí, como hemos estado viendo, pues tienen lo básico. Entonces vienen aquí, lo primero que se les hace es un reconocimiento médico y luego ya, dependiendo de cada uno, pues sí tiene que llevarse a especialistas. Yo, por ejemplo, mi primer niño tenía perforado el tímpano, y con los tratamientos viniendo aquí y eso, pues al final ahora con 30 años no tiene ningún problema en el oído. Luego también pues darles una alimentación variada, un poco pues de todo, porque allí, como hemos visto, pues su alimentación es básica de la ayuda humanitaria, que sobre todo pues, son productos no perecederos, pasta,
arroz, poco más. Entonces aquí una alimentación pues un poco más completa. Y luego la verdad que nos puede parecer mentira, pero no os podéis imaginar lo que aprendemos de ellos y sobre todo valorar lo que tenemos aquí, porque no lo valoramos hasta que a lo mejor nos falta y les vemos a ellos cuando vienen y te das cuenta la suerte que tenemos de todo lo que tenemos y no lo sabemos aprovechar. Entonces es una experiencia muy bonita de todo lo que te aportan. Tú les aportas, pero ellos te aportan más. Nosotros a lo mejor es más si les das también mucho cariño porque al final son partes de tu familia. O sea, son partes de mi familia y van a seguir siéndolo pues hasta que desaparezcamos, pero vamos, seguimos siendo familia. Entonces, aparte del cariño y todo eso, porque nosotros a lo mejor es un poco más... Tú aquí vienes y vienes sin nada, entonces les compras ropa, les compras, pues eso, les das de comer, les llevas a sitios, un poco a lo mejor económico. Ellos vienen aquí con una mochilita que probablemente te traigan una melfa. Una melfa es el traje típico de la mujer, o un darra, que es el traje típico del hombre. Entonces, simplemente es un recuerdo. O sea, ellos tienen que regalarte algo solo para agradecerte lo que estás haciendo por ellos y te van a dar las gracias 1000 veces y más. Entonces son súper agradecidos. Entonces nosotros les damos mucho más a lo mejor económico, pero ellos lo que te dan es todo eso que no se puede comprar, que eso pues se siente dentro. Luego, por ejemplo, pues eso, la posibilidad de ir a los campamentos y vivir, porque los viajes que hacemos, no sé cómo son los institucionales, los viajes que hacemos las familias, estamos allí 8 o 10 días con la familia, con tus niños, en su casa, duermes con ellos, porque allí dormimos todos juntos, tirados en el suelo, o sea, allí todos juntos. La comida, igual, la comida... en un plato enorme ponen ahí toda la comida. Nosotros al principio, pues nada, solo comíamos con los niños, pero yo ya me he negado y ya no, tenemos que comer todos juntos porque te ponen a ti la comida y luego lo que queda pues para los demás. Entonces no, yo quiero que comamos todos juntos y lo he conseguido y este último viaje estamos comiendo todos juntos. A mí me da igual que ellos coman con los dedos y yo no, o sea, es que eso me da exactamente igual, yo quiero comer todos juntos. Y lo he conseguido. Y comemos todos juntos. Luego, pues eso, o sea, se desviven. Allí cuando tú vas, se desviven. No digas que quieres algo porque remueven todo para conseguirlo. Aunque tengan que ir a Tinduf, que yo ya me enfadaba porque hay veces que hacen viajes pues que no tienen que hacerlo. Comes lo de ellos, pues eso, visitas hospitales, visitas colegios. Luego la familia, claro, la familia no es la familia de tus niños con sus padres, es que al lado está el tío, y normalmente son familias muy, muy numerosas. Todos quieren que vayas a su casa, entonces pues no te da horas del día para poder visitar a todos y todos cuando vas es el té y el té y el té. Entonces, pues bueno, pero la verdad que es una experiencia muy bonita. Pero bueno, además de todo esto, pues tenemos otro programa, que es el programa Madrasa, que es el programa inverso. Los niños vienen, o sea, el Vacaciones en Paz viene en julio y agosto, y el programa Madrasa viene cuando los niños se van en septiembre y regresan cuando los niños vienen. Están durante todo el año escolar estudiando aquí. Y luego también la asociación, pues hacemos otro tipo de colaboración, como por ejemplo la caravana humanitaria que precisamente ha salido ayer rumbo a los campamentos, un tráiler que no os lo podéis imaginar cómo iba cargado, que digo, cuando abran esas puertas no sé si no se vendrá algo para abajo, porque vamos, cargado pues de alimentos, de material sanitario, material higiénico, equipos de clínicas dentales que nos han cedido los equipos. Bueno, el tráiler iba, pero vamos, totalmente lleno. Luego otro programa también que se ha realizado el mes de febrero ha sido que ha participado la Asociación de Valladolid, ha sido el programa Caravana 4x4 Solidario con la Asociación Rivas Madrid,
que han estado como 15 días así, que han llevan desde España vehículos. La Asociación de Valladolid ha llevado una ambulancia y una furgoneta, ellos conduciendo, pero la han llevado lleno de, pues, de material y de alimentos. Entonces, con todos los vehículos y el resto de España han ido 22 personas y 22 vehículos y 38 personas. Han llevado los vehículos hasta Alicante, en Alicante lo han cargado en el ferry, hasta Orán, y luego en Orán, pues conduciendo los vehículos unos 2.000 kilómetros hasta los campamentos saharauis, y luego, como ha explicado el compañero, pues allí ya con la media Luna Roja, pues allí ya lo han distribuido, y luego se han dedicado durante esos 15 días a realizar proyectos, como por ejemplo uno ha sido en colaboración también con unos profesores catalanes de un aula de informática. Pues aquí se han estado dedicando a poner enchufes, cables, poner los letreros de los colegios, y los profesores catalanes pues enseñando allí a profesores informática. Otro proyecto también en el que han colaborado ha sido en un aula de discapacitados hacer una sala de fisio para que les puedan dar masajes y cosas de fisio, y luego, por ejemplo, en los suelos, pues llenarlos como, ¿cómo se llama? Como goma eva o goma espuma y eso, para que puedan, pues que para las personas con discapacidad, pues que puedan allí pues realizar sus actividades. Y luego pues han visitado todas las wilayas, han ayudado en lo que ha podido. Entonces sí que es verdad que el programa que más llama la atención o por el que más somos conocidos es el programa Vacaciones en Paz de los Niños, pero se realizan otra serie de actividades y de colaboraciones. Pues muchas gracias. Pues Abdallah Amar es el representante del Frente Polisario en Castilla y León, y yo creo que también es importante escuchar lo que tiene que contarnos. Te pongo el micro y así. Vale. Bien, buenas tardes, ya buenas noches casi. Agradecer a los que han organizado Izquierda Unida por tenernos siempre en la mente. Como hablaba el compañero, hay un Fran saharaui que dice: no te olvides de dos, el que te ha ayudado y el que está en el otro bando. Evidentemente nosotros no nos cansamos de decir, agradecer a esta organización desde casi de los años 80 a estar acompañándonos en todos los momentos. Y eso es de agradecer cuando estás en los momentos difíciles, saber quién te ayuda y quién te pone zancadillas en el camino. Evidentemente no puede ser. No podemos ponernos en la misma balanza, ni el mismo peso, en el corazón, ni en la mano. Por lo tanto, el pueblo saharaui sabe quién le ha estado acompañando durante estos 50 años, que se dice pronto. Dentro de unos meses se cumplen 50 años de la invasión del territorio del Sáhara Occidental después del abandono vergonzoso del Estado español. No vamos a decir los españoles porque son la otra cara de la moneda que nos han echado la mano durante estos 50 años. 50 años. Es fácil, es rápido decirlo, 3 segundos, pero la sangre, el sudor, las lágrimas que ha pasado por el pueblo saharaui no se puede describir, ni aunque levantáramos a Cervantes ahora a escribir, durante toda su vida no se puede. Es difícil, dificilísimo de poder contar qué es lo que ha pasado en una tragedia a un pueblo desarmado, pequeño, donde le han quitado su tierra, su libertad, sus riquezas, su mar, su aire, su libertad. Afortunadamente no tienen el oxígeno. La tragedia empezó, como se ha dicho, como saben, no queremos alargarnos porque siempre al último le toca ser breve para no ser pesado. Cuando España desgraciadamente abandona sus 53 provincias, y eso es, hay que resaltarlo y subrayarlo. Había procuradores en Cortes, mi padre tenía el DNI español. De repente de la mañana a la noche es decirles a los ciudadanos de Castilla y León
que les invade Francia por una parte y Portugal por otra y tienen que desaparecer de su tierra. No han venido, evidentemente, Marruecos ha tenido mucha suerte porque el 76 no había, evidentemente, el territorio no había testigos, no es como ahora, por lo menos Palestina, aunque las imágenes que traen no las podemos ver ya, Ucrania, por lo menos hay testigos. Cuando ocurrió esto no había testigos. En 1976, lo que le ha ocurrido al pueblo saharaui no se puede describir, porque fue bombardeos con napalm, con fósforo blanco. Las víctimas siguen estando, los que están ahí, y sus familias todavía tienen las escuelas. Es una persecución del pueblo saharaui que no tiene más sus vehículos que tenían en su casa, o los que no tienen vehículos tenían que ir andando, y afortunadamente teníamos un amigo en el este, que es Argelia, que nos acogió porque la invasión era terrible. Del sur venía el ejército mauritano y el norte marroquí, o sea, era un bocadillo a repartir, y la gente, sálvese quien pueda, todos corriendo, el que podía a pie, a las mujeres en el camino. O sea, ha sido un camino de salida de las ciudades saharauis hacia el territorio argelino bajo el bombardeo, bajo la persecución de los militares marroquíes, de unos 10 a 15 días para que llegues a los que tienen suerte que a encontrar algún vehículo para poder llegar. Es una tragedia, no solamente es una causa, evidentemente es una causa justa, pero está dentro de esa causa justa está la parte que la gente no ve, no encuentra, no ve. Ahora se ven los campamentos de refugiados que hemos visto. Se ha visto cómo se ha levantado eso en 50 años. Los primeros años no había nada, absolutamente, era un desierto como esta mesa. Y a base de esfuerzo, a pesar de que había una guerra de 18 años por parte de Marruecos, aunque Mauritania luego rectificó y se retiró del territorio, ahora reconoce a la República Saharaui, podemos entrar con nuestro DNI saharaui, ha intentado corregir un poco. El que no ha intentado corregir es el gobierno de España. Cada vez que tenemos en la mente de que va a corregir, pues lo que se hace es una segunda y una tercera traición. Acabamos de ver hace 2 años ahora el cambio de postura del presidente del gobierno es inexplicable, porque el apoyar a un régimen dictatorial en el norte de África, creo que es el único que queda en África, contra un pequeño pueblo que lucha por su libertad 50 años después, yo no sé cuál es la expresión más adecuada, quizás alguien me lo pueda buscar en un diccionario para poder decir cómo es posible que una persona que se dice demócrata, un gobierno democrático, elegido democrático, pueda apoyar a un dictador como ese, y además haber cometido estas atrocidades en contra de este pueblo. La organización administrativa, ya se habló de ella, yo creo que la parte más oculta es la parte humana. La parte humana y la parte política. La parte política es un poco más visible, pero lo que más nos duele a nosotros internamente es que el mundo no... Hay muchas organizaciones internacionales, mucho apoyo, pero poca verdad. La ONU, la Organización Africana, los no alineados, el derecho internacional, los juristas, pero al final Marruecos, como Israel, como Rusia, hacen lo que quieren. Si hay que bombardear, se bombardea, si hay que matar. La parte más dura de la tragedia saharaui es las zonas que están ocupadas por Marruecos. Ahí no se permite que periodistas, ni observadores, ni nadie pueda ver qué es lo que está pasando en las zonas ocupadas por el Sahara, porque los devuelven del aeropuerto. Lo han hecho más de una vez, más de 3, más de 4 y más de 5. No quieren que haya testigos. Hay presos que están encarcelados con una cadena perpetua, hay otros con 25 años, hay otros con 20, por haber levantado un campamento del 2010, se llama campamento reivindicativo. Para haberlo levantado, esas condenas de perpetua de 25 y de 20 años. Ya os podéis imaginar
los amigos, entre comillas, del presidente del gobierno, que es lo que hacen, independientemente de las cárceles, de la tortura, de que es una cárcel grande por la parte sur. En la parte este hay un muro que ha levantado el ejército marroquí en los años 80 hasta ahora. El Sáhara es impenetrable. Ese muro divide el Sáhara. Están las minas alambradas, están los radares, el ejército marroquí, unos 170.000 de norte a sur del Sáhara. Entonces el Sáhara es una gran cárcel en la que otra parte está el Atlántico, el norte está Marruecos y la otra está el muro. Los saharauis, si tienen una salida, tienen que hacerlo a través de Marruecos. Todo lo demás es una gran cárcel llena de minas en la que los saharauis pues, están oprimidos, reprimidos, y el que levanta una bandera saharaui, pues a la cárcel. Una bandera, no estoy diciendo ninguna tontería. Para resumir, y ya les dejo, si tienen alguna pregunta, que ya les digo que en 50 años es difícil de poder concretar cosas. Lo que hemos visto es un poco lo que se ha levantado en estos últimos 20 años. Afortunadamente, tenemos que dar las 1000 gracias sin cansarnos a Argelia, que nos ha acogido. Luego ya desde hace 10 años ya hay electricidad, ya hay asfalto y por lo menos ya podemos tener algunos elementos de resistencia para poder continuar nuestra lucha. Hay una guerra invisible, son los drones marroquíes que Israel y Turquía les han vendido, que están asesinando diariamente. Lo que pasa es que es una guerra sin testigos. Y eso es lo que nos duele a nosotros internamente, que a pesar de la comunidad internacional, que hay muchas declaraciones en favor de los derechos humanos, pero al final la realidad no hay. Ya no confiamos ni en el derecho internacional, ni en las Naciones Unidas, ni absolutamente nada, porque son 50 años de abandono. La otra cara de la moneda es el agradecimiento que hacemos a la sociedad civil española. España nos ha vendido, nos ha dejado, nos ha traicionado una y otra vez. Hemos encontrado el apoyo, hemos encontrado el cariño, hemos encontrado el sostenimiento de esta sociedad española dentro de lo que es España, desde Lugo hasta Algeciras y desde Alicante hasta Gerona. Casi todo el territorio español es una base de apoyo al pueblo saharaui, a sus reivindicaciones, dada esta situación, pues hemos encontrado el apoyo y el cariño de esto. Por lo tanto, esa moneda tiene dos caras, la que el gobierno que nos ha dejado abandonados y nos ha cedido a ese sátrapa y su hijo, y la otra cara es la sociedad española y los partidos que nos han apoyado durante estos 50 años. Yo, para terminar, como he dicho antes, el eslogan lo sigo manteniendo, ¿no? Quiero agradecer a los amigos del pueblo saharaui en Castilla y León y concretamente a los que están presentes con nosotros, tenemos aquí a Blanca, tenemos a Ángel, de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, que unos días cargan los camiones, otros reciben a los niños, otros van a los campamentos a ver, otros pasan la noche sin dormir haciendo proyectos. Y no me puedo cansar en cualquier oportunidad que encuentro, pues darles las gracias en nombre de mi pueblo, darles gracias a esta organización que nos ha acompañado durante muchísimos años, que ahora nos acoge en este acto. Poca gente, pero valiente, y siempre la vanguardia arrastra de la retaguardia. Yo prefiero 10 que me acompañan a 100 que me dejan en el camino. Por lo tanto, amigos, amigas, muchas gracias, Blanca, Ángel, y a vuestra organización que nos ha invitado. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, y me gustaría que Blanca o Ángel se podían decirnos unas palabras también, ya que están aquí. Pues dar las gracias a esta iniciativa que es tan necesaria para difundir la causa saharaui entre nuestros vecinos, nuestros pueblos, nuestras ciudades, porque haciendo esto no puede decir la gente, no, es que yo desconozco, no, desconoces aquello que quieres negarte, ¿no? Entonces siempre hay que
mover, ahora que está muy de moda esa palabra, mover conciencias en la gente, ¿no? Y por eso estamos aquí, porque queremos, junto a los que han tenido esta iniciativa, pues estar apoyando la causa saharaui y al pueblo saharaui. Yo estuve hace también poco, después, un poquito antes que vosotros, en el viaje que hicisteis institucional. Estuve con otra caravana humanitaria que hacemos todos los años, que se llama 4x4 Solidario, en la que bueno, se aportan vehículos y se intenta llevar ambulancias para donar todo lo que llevamos, lo donamos a la Media Luna Roja, como bien ha dicho aquí Alejandro, creo que es. Perdón. Entonces nosotros allí en directo pues estuvimos con el director de la Media Luna Roja, una gente estupenda que nos acoge y nos quiere mucho siempre que vamos, y dejamos ahí todo el material que llevábamos para disposición de las necesidades que ellos consideren, que son muchas, y bueno, es poquito lo que podemos aportar para tanta población como está allí, pero bueno, intentamos por lo menos de alguna manera poder paliar eso un poquito. Y luego ayer, pues también, que habréis visto un poco en la prensa, también realizamos una despedida de una caravana de 24 toneladas para mandar también a los campamentos, que se prevé, bueno, que en un mes más o menos pueda estar allí, puedan recibir la población saharaui, y la Media Luna Roja pues poderla distribuir como considere. Esta labor pues la hacemos a lo largo de todo el año, ¿no? Empezamos en octubre y hacemos campaña en los colegios, en los ayuntamientos, y resaltar que este año aquí el Ayuntamiento de Medina del Campo ha padrinado la caravana con un gran éxito, por cierto, porque se han recogido bastante material, entre bueno, pañales, compresas, alimentos, bastantes alimentos, material de limpieza. Bien, muy bien, la población, como siempre digo, que vengo a este pueblo, es un pueblo a tener en cuenta siempre. Medina, sus ciudadanos son muy solidarios y representan igual también un papel muy importante, muy significativo en Vacaciones en Paz, porque es el pueblo que mayor niños trae de la comunidad, o sea, de la provincia de Valladolid. Entonces, bueno, junto con Chema, perdón, que está siempre también ahí colaborando al pie del cañón y buscando familias de acogida y visitando los colegios. Y también quería agradecértelo personalmente, también a tu marido. Pero bueno, en el tema de Vacaciones en Paz eres bueno, mucho más activa, porque es, como decimos, un poco las mujeres a veces somos un poco el filón ese que entramos, aunque luego entren los demás, pero siempre marcamos un poco la iniciativa de las cosas. Y bueno, pues tampoco me quiero extender mucho más. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Yo lo que vi en los campamentos cuando estuve es una evolución en un aspecto, tiene como para mi visión dos aspectos muy positivos, que es la fortaleza y el mantenimiento de la población saharaui en su interior. Son gente que se mantiene ahí, que te da un ejemplo de todo, a nivel humano, a nivel de compartir, de solidaridad contigo cuando vas, de agradecimiento, de hermandad. Bueno, no terminaría de decir calificativos positivos. La influencia claramente de los campamentos, lo que decía Gemma, pues ha evolucionado. ¿Cómo ha evolucionado? Pues también imitando un poco cosas de las personas que vamos allí, y que también llevamos cosas que bueno, que ya no son tan sub generis de su cultura, pero como yo digo, los pueblos tienen que crecer, tienen que evolucionar.
y debemos ayudarles a eso. Y lo correcto es ayudarles a que evolucionen, pues que no sean consumistas, todas estas cosas que tenemos nosotros como personas aquí en nuestra sociedad, pues intentar no inculcarla allí, porque merecen mucho respeto y no son personas que tengamos que ir allí a decirles lo que tienen que hacer, sino más bien al contrario. Ellos nos enseñan a nivel humano muchos valores que nosotros hemos perdido por nuestra cultura, por nuestra forma de vida, de trabajo, de relaciones personales. No nos relacionamos, ellos se relacionan con todos, tienen unos vecinos que si tienen cualquier circunstancia pueden acudir a ellos, cosa que nosotros eso lo hemos perdido. En fin, que esos aspectos han ganado mucho. Luego un poco cuando ha entrado la luz, pues hay un poco una marabunda de... Tú vas allí por la noche y está todo lleno de luces. Antes ibas y pues era un desierto pues sin luz. Entonces, claro, a nosotros pues nos dices, pues qué bonito, fíjate que ves las estrellas y todo eso. Pero luego piensas, no, es que ellos tienen el mismo derecho que yo a tener luz en su barrio, en su zona, ¿no? Pero eso al principio te choca, ¿no? Y dices, vaya la que han preparado aquí con las luciérnagas estas, con esto, con otro. Pero bueno, es una pequeña anécdota que es sin importancia, ¿no? Pero lo fundamental no han cambiado. O sea, siguen resistiendo y siguen esperando a poder salir de este territorio tan duro donde ellos viven. Y nada más, bueno, dar las gracias también al delegado. ¿Queréis alguna pregunta o si damos las gracias y terminamos? Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, yo quería preguntar, tengo entendido que no hay estudios superiores ni los liberados ni los campos de refugiados, y yo creo que es una vía de escape de que el pueblo saharaui está teniendo sus pobres. Es una opinión que no lo digo desde el conocimiento. Y quería saber un poquito más de cómo funciona el tema de los estudios superiores. Que la educación es importante para la sociedad, no solo la básica, sino pues, desarrollar su propio médico, su propio técnico especialista, y no sé muy bien cómo está funcionando. Bueno, la educación superior funciona de la siguiente manera. Es el gobierno saharaui que hace una especie de protocolos con los países que reconocen el Estado saharaui como Estado. Concretamente, el 75-80% de los estudios superiores se hacen en Argelia. 70% casi. Y el 30%, el resto, se hace concretamente en Cuba. Luego tenemos algunos estudiantes de una forma esporádica, que algún país que concede unas becas muy limitadas, 5, 10, a veces un país pues se ofrece dentro de la Unión Africana, hay lo que es una especie de concurso de dar, como el Sahara es miembro de la Unión Africana, pues dar becas a los estudiantes de los países más necesitados. Entonces estamos en el primer orden en ese, porque somos refugiados y nos dan prioridad. Entonces creo que cada 2 años dan 10 becas o por ahí, pero la columna vertebral está entre Argelia y Cuba. Esos son los... Venían aquí a España también cuando alguna comunidad autónoma ofrece becas y tal. Luego más el tema de madrasa, que han hablado de ello, que eso ya son las familias que acogen a un niño o una niña para poder continuar sus estudios. De esa manera. Entonces es a través del gobierno saharaui que envía a los estudiantes que tienen, evidentemente hay una serie de condiciones, que son las notas. Entonces, a priori, los que tienen mejores notas, evidentemente, son los que van a las universidades de Argelia con beca y con internado, y en Cuba también pasa lo mismo. Algún otro país sí que ofrece, pero de una forma muy limitada. Esto es más o menos cómo funciona el tema de estudios superiores. Pero entonces, con esto terminamos. Gracias.